quisiera compartir en esta mañana algo que Dios trajo a mi vida y cómo cada uno de nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir ya más de 1 año y medio, hemos también modificado un poco nuestro lenguaje. Y si hay una palabra que se nos ha añadido y que ya es de común denominador, tanto los adolescentes, los niños, los jóvenes, la gente mayor, es una palabrita que todo el mundo ahora la utiliza, que es protocolo. Cuando hablamos de protocolo, ya entendemos que justamente es una serie de reglas, de conducta, que se van fijando, que se van estableciendo para poder regir, digamos, por ejemplo, nosotros tendríamos que seguir sosteniendo nuestro protocolo de barbijo, de limpieza de nuestras manos, en otros lugares públicos lo mismo. Y nosotros cuando hablamos de protocolo nos damos cuenta de que es algunas pautas de conducta, ¿no? Y en la palabra de Dios yo podía encontrar cómo esta palabrita quizás que nosotros hoy utilizamos, en aquel tiempo no se utilizaba así, pero sí había una serie de reglas, de conductas establecidas, que eran respetadas, que eran buenas, ¿no? Porque a veces ponemos énfasis en lo malo, pero la realidad es que en los tiempos bíblicos había un montón de usos y costumbres que eran totalmente buenas y que algunas han traspasado el tiempo y las seguimos usando o teniendo en cuenta hoy. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en este pasaje de Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? ¿Amén? Amén. Siga la lectura en su Biblia. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Qué tremenda historia, hermanos. Y lo que el Señor me hablaba con respecto a este pasaje es cómo nosotros podemos acercarnos a Jesús.
¿no? Como decía también Jonathan al principio, tener la libertad de venir a este lugar y adorarle, expresar lo que nosotros traemos en el corazón. Y cómo esta mujer tuvo la libertad de acercarse a Jesús, cómo ella se acercó y me muestra, podríamos decir, una pauta de conducta digna de ser imitada. Una persona que se acercó a Jesús. Y cómo en este tiempo nosotros también tenemos que acercarnos a Jesús. Primero que nada, el Señor me hablaba de que nos podemos acercar sin que nos detenga nuestra vida anterior. Me gusta la frase que utiliza, ¿no? Porque parece hasta simpática por un momento o de bastante religiosidad. Dice, cuando cierta mujer de mala vida, ¿no? Era conocida como la mujer de mala vida. Era una mujer que seguramente en el pueblo ya la tenían identificada. Por eso se dice de ella que llevaba una mala vida. Pero esto no la detuvo a esta mujer. No la detuvo para acercarse a Jesucristo. Como le decía, en este pasaje vemos cómo Jesús fue invitado a la casa de un religioso. Esta mujer se entera de que Jesús estaba en ese lugar y dice, yo voy a ir. Y se acerca a ese lugar. Ella no había sido invitada. Por eso también la actitud de este religioso, al momento de hablar, casi podríamos decir que el tono en el que habla este religioso es casi despectivo, porque lo había invitado a Jesús, porque había invitado a los que le seguían, a sus discípulos, pero ella no estaba invitada. Ahora me sorprende cómo esto no fue un impedimento para esta mujer. Primero, su propia historia. Su propia historia no fue un impedimento. No es que dijo, bueno, no, a mí me da vergüenza cómo yo soy. Me da vergüenza lo que yo hice, lo que pasó en mi vida. No, se acercó a Jesús. Y ¿saben qué, hermano? Esto a mí me reafirma algo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo. Aprovechar las oportunidades. Se lo vuelvo a decir, aprovechar las oportunidades. No podemos presentarnos o presentar excusas y que la excusa sea mayor que lo que sentimos en el corazón, que es acercarnos a Jesucristo. Y esta mujer se dejó llevar por lo que había en su corazón. Yo quiero estar donde está Jesús. Y su propia historia no la detuvo, ni tampoco el que no haya sido invitada. Vuelvo a repetir, en ese tiempo había una especie de protocolo con respecto a cómo se daba, digamos, una especie de fiesta, y también en esto de que, ¿no? A veces uno dice, yo no voy donde no me invitan. Pero esta mujer sabía que quien estaba ahí era Jesús. Y hay momentos, hermanos, donde tal vez nosotros podemos hacer caso a ese dicho. Hay lugares donde si no nos invitan no vamos. Pero ¿quién impide que usted venga a la casa de Dios? ¿Por qué es un impedimento el acercarnos a la casa de Dios? ¿Por qué en este tiempo le damos tanto valor a cada una de, permítanme usar esta palabra, excusas que nosotros podemos llegar a presentar y a levantar y a engrandecer de tal manera que me impide acercarme a Jesús? Ahora yo veo a esta mujer que no había sido invitada y que todo el mundo la conocía como una mujer de mala fama, pero eso no fue un motivo para detenerse, porque ella comprendió que era más importante estar cerca de Jesús. Vio que hay un dicho popular que dice, pueblo chico, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que en un lugar relativamente pequeño se conocen todas las historias. Se conocen las historias de vida, las que se hacen y las que se tratan de esconder, y todo el mundo en un momento determinado se conoce la historia. Esta mujer estaba en un pueblo así, donde todo el mundo le conocía. Por eso este fariseo dijo, si este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer que tiene mala fama. Porque todos le conocían, de una u otra manera. Pero eso, vuelvo a repetir, no fue un impedimento para acercarse a Jesús. Y la palabra me enseña de que muchos fueron,
privilegiados con el favor de Dios. Muchos experimentaron el obrar de Dios o el acercamiento a Jesús, que Jesús se le acercara, no porque tenían una buena reputación. Todo lo contrario. La mayoría eran gente pecadora y a veces nosotros que hacemos, ¿no?, como categoría de pecado, eran pecados grosos. Nosotros encontramos otra mujer más. En la Biblia encontramos dos mujeres que se presentaron delante de Jesús y que derramaron perfume, pero son dos mujeres diferentes. Esta mujer es la pecadora, que dice de mala fama, y otra mujer más adelante, que fue la que ungió a Jesús previo a pasar a la cruz, ¿sí?, a la obra de la cruz. Son dos mujeres diferentes, pero ambas no tenían una buena reputación. También encontramos a Zaqueo. ¿Recuerda a Zaqueo? ¿Qué dice de Zaqueo la palabra? Que era jefe de publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos. Pero no es que cobraban el impuesto que Roma exigía, sino que cobraban el impuesto y le cobraban un extra. Eran usureros. Y Zaqueo era jefe de los usureros. Era el usurero mayor. De hecho, Zaqueo era rico a costillas de todos esos impuestos extras que cobraba. Y Jesucristo le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa. No era alguien que uno decía: no, mirá, qué vida intachable, seguro que Jesús va a ir a su casa. No, era jefe de publicanos. Y lo encontramos a Mateo. ¿Mateo qué era? Podríamos decir que en el escalafón estaba un poco más abajo, pero era también un cobrador de impuestos. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso nosotros encontramos que Jesús una y otra vez se acercó a gente que no tenía una buena reputación. Y hoy a veces nosotros hasta tenemos invertidas algunos criterios que no tienen sustento en la palabra. Y es como que juzgamos un poco o tenemos prejuicios de la gente que viene y que tal vez no tiene una buena reputación. Pero la palabra me enseña de que aquellos que no tenían buena reputación fue justamente a los que Jesucristo se dirigió. Entonces no nos tiene que sorprender quiénes vienen a la iglesia y cómo llegan a los pies de Jesús. Porque esta mujer era pecadora y tenía mala fama, pero sin embargo se acercó. Su corazón la impulsó a acercarse a Jesucristo. Y es el mejor lugar, hermanos. Se considera que esta mujer era parte de la multitud que escuchaba las enseñanzas de Jesús. No era que de golpe ella escuchó y fue y se metió. Porque ahí sí uno podría llegar a decir, ¿no?, entre comillas, qué mentira. Pero era alguien que había escuchado, que era parte de la multitud, porque mucha gente ya le seguía y muchos de ellos eran conocidos como discípulos, pero el Señor tenía su grupo de discípulos, pero había muchos seguidores de Jesús. Y dentro de la multitud se considera que estaba esta mujer, que algo había escuchado, por eso su corazón la impulsó a acercarse a Jesucristo.
porque había experimentado algo en su corazón. Fíjense que el Señor le dice que sus pecados habían sido perdonados. Algo había acontecido. Esta mujer le había reconocido, ella veía algo en Jesucristo. Y lo que Él predicaba, lo que Él decía, lo que Él hacía, de tal manera que dijo, yo voy a aprovechar esta oportunidad. Fíjense que hubo otra mujer valiente, que entre medio de la multitud dice que empezó como a meterse y tocó el borde del manto de Jesús. ¡Qué tremenda mujer! Que ejerció fe en su momento de necesidad. Y Dios la sanó. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Y no importa que lo que haya acontecido en nuestra vida anterior. Porque, ¿sabe qué, hermano? Me he dado cuenta en este tiempo que hay gente que todavía su vida anterior la sigue marcando. La sigue marcando de tal manera que le impide acercarse a Jesús. Y Dios me decía, me mostraba esto, que esto no nos puede acontecer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros el día que aceptamos a Jesucristo, abandonamos esa vieja vida. Y tal vez estemos en ese proceso de madurez, de crecimiento. Y hay algunos en los cuales el Señor hace así un milagro de la noche a la mañana, transformados por el poder de Dios. Pero hay otros que les lleva tiempo. Y ese es el común. Nosotros siempre ponemos los ojos en esos milagros tremendos de Dios. Y siempre nos enamoramos de los productos finales. ¡Qué tremendo este varón de Dios! Pero no conocemos el proceso. No conocimos qué aconteció o qué está aconteciendo en su vida. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que más allá de la historia que yo haya tenido, por más que haya sido sumamente oscura mi vida, yo me atreva a acercarme a Jesucristo. No importan los protocolos, ¿no? Porque a veces algunos dicen, no, pero no tengo buena ropa. Yo no tengo buenos zapatos, no tengo buena ropa, no tengo traje, no tengo... Hay que venir a Jesús. No importan los protocolos. De hecho, esta mujer, vuelvo a repetir, ni siquiera fue invitada. Pero ella sabía que ahí estaba Jesucristo. ¿Cómo no voy a ir? Entonces, hermanos, en este tiempo hay algo que está aconteciendo en el reino espiritual. Y es el hecho de que el enemigo se está moviendo más que nunca para que la iglesia se paralice, para que la iglesia se detenga, para que la iglesia no se acerque a Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos y tomar decisiones anticipadas. No de último momento, anticipada para acercarnos a Jesucristo. Lo segundo que Dios me hablaba con respecto a esto es que esta mujer se acercó a Jesús y vino a los pies de Jesucristo. Venir a los pies de Jesucristo. La palabra dice, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Venir a los pies de Jesucristo, no venir al culto. Hay algunos que vienen al culto, que vienen, cumplen, se van. Pero es venir a los pies de Jesucristo. Yo tengo que entender que yo vengo a los pies de Jesucristo. Por eso el disponer el corazón, el derramarlo delante de la presencia de Dios, a los pies de Jesucristo es el mejor lugar, hermano. No es el culto, es venir a los pies de Jesucristo. Encontrarme con Él a través de la palabra, esforzarme a estar atento, escuchando la palabra de Dios, recibiéndola con gozo, porque no es un palo, es el amor de Dios que quiere enseñarnos, que quiere corregirnos, que quiere darnos confianza, que quiere llevarnos por el buen camino, que quiere fortalecernos de tal manera, porque afuera, en su diario vivir, el enemigo está ahí, haciendo así, sobándose las manos diciendo, en cuanto salga le voy a dar una. Porque es así, hermano. Entonces,
Dios nos quiere capacitar. Dios nos quiere preparar. ¿Y qué mejor lugar que a sus pies? Esta mujer hizo así. Rompió el protocolo, llevó lo mejor que tenía y fue a los pies de Jesucristo. Ahora esto significa entrar en una comunión estrecha, estar a los pies de Jesucristo, venir a los pies de Jesucristo. Es crecer en mi comunión con Dios, es crecer en esa relación estrecha, de tal manera, a tal punto, de que yo le puedo escuchar. ¿Cuántos en este tiempo escuchan la voz de Dios? Amén. Amén. A través de su palabra, cada vez que la leemos, cada vez que nos encontramos en ese tiempo de oración, y Dios nos da esa palabra, Dios nos habla. Pero para eso hay que ir a los pies de Jesucristo. Hay que ir a los pies de Jesucristo. Más allá de las formas, hermanos, porque a veces decimos, hay que orar de rodillas. Como que uno sienta que está como medio sufriendo para escuchar. No hay necesidad, yo puedo estar sentado, puedo estar, no sé, la otra vez escuchaba un pastor que decía, mi momento de devocional es con el mate de por medio, me tomo mi mate y leo la palabra y escucho alabanza y dejo que Dios hable a mi corazón. Él decía, estoy mateando con Jesús. Alguno puede decir, ¡qué horror, sacrilegio! ¿Cómo puede ser que digan eso? Pero él dice, yo experimento que Dios me habla al corazón. En esos momentos, Él es claro, Él habla a nuestro corazón, pero tenemos que disponernos, estar en ese momento de comunión. Tenemos que disponer nuestra vida y venir a los pies de Jesucristo. No es que esta mujer se fue en puros planes, porque a veces planeando somos geniales, o teniendo buenas intenciones. Yo tengo unas ganas de ir a servir a Dios, pero estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo algo, estamos animando a alguien, le estamos visitando a alguien, estamos llamando a alguien. Tantas formas y tantas maneras que podemos servir al Señor. Ahora arrancamos pudiendo tener un momento con los niños, ¿no? Y yo siempre decía a los hermanos, si usted quiere colaborar un día, traer un bizcochuelo para que puedan comerlo, hágalo, es servicio a Dios, es adoración a nuestro Señor. Venir antes, ayudar a limpiar, a organizar. Los músicos, ¿usted cree que bajaron ángeles antes del culto? Aleteando, tras, puso el teclado. No, hermanos, vienen los hermanos de la música y ponen todo este cablerío y las cosas, el proyector, la computadora. Todo se necesita ayuda. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Cuando nos vamos después de este culto, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a limpiar. Pero tenemos que ayudar a hacer algo. ¿Podemos hacerlo? Sí que podemos hacerlo. Por eso no nos vayamos solo en buenas intenciones. Esta mujer no tuvo solo buenas intenciones. Ella decidió, venció el protocolo, venció la habladuría, venció los dichos de que ella tenía una mala fama. Venció todo eso, porque algo había ocurrido en el corazón. Ella algo había experimentado escuchando a Jesucristo. ¿Hemos experimentado la salvación? Amén. ¿Cómo no nos vamos a movilizar entonces? ¿Cómo yo me voy a mantener inerte en la presencia de Dios o sin hacer algo para la gloria de Dios? Como le decía, estar a los pies de Jesucristo significa entrar en una comunión estrecha. Pasar de ser de los muchos de la multitud a estar en un lugar de cercanía que experimenta la presencia de Dios palpable. Porque muchos pueden seguir a Jesús desde la multitud. Hay mucha gente que conoce a Dios. Y uno a veces comparte la palabra, sí, pero yo conozco. Qué bueno, ¿a qué iglesia va? No, yo no voy a ninguna iglesia. Pero conoce. En la multitud, allá, entre medio. Y si se puede esconder, mejor. Hay gente que ni siquiera quiere que lo reconozcan. Se esconden en la multitud. Que no se enteren que soy evangélico. Que soy canuto.
Desde la multitud muchos opinan también. Podrían hacer así, Desde la multitud muchos dicen, el pastor podía hacer así, el pastor podía hacer así, la iglesia tendría que hacer esto, la iglesia tendría que hacer aquello. Qué fría que es la iglesia, tendría que hacer esto. Bueno, arremándese un poco, no hable desde la multitud, porque muchos son los que se mueven desde la multitud. Esta mujer marcó la diferencia viniendo a los pies de Jesucristo, viniendo a los pies de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros podemos derramar el corazón, porque ella vino a los pies de Jesucristo y no se quedó solamente con que acá estoy cerquita, ¿no? Es como que vengo y me saco la foto con Jesús. Venir a los pies de Jesucristo. ¿Y saben qué es más importante que sacar una foto con Jesús, o con el pastor, o con el misionero invitado? Es derramar el corazón. Y de esto también yo hablé hace un tiempito. Derramar el corazón. Esta mujer se derramó en la presencia de Jesús. A los pies de Jesús es el mejor lugar, hermano. Es el mejor lugar. Vuelque su corazón, vuelque su vida. Así como llegó. Por más que digan, mirá esta de mala fama. Vuelque su mala fama en la presencia de Dios. Nuestra mala fama, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra falta. Vengamos a los pies de Jesucristo y derramemos nuestro corazón, que es el mejor lugar. Derramar el corazón como el perfume que derramó esta mujer. Porque cuando nosotros lo hacemos, uno piensa, pero ¿cómo yo voy a sacar mis cosas, mis malas cosas delante de la presencia de Dios? ¿Sabe qué es perfume agradable delante del Señor? Cuando un corazón se derrama, es perfume agradable delante de la presencia de Dios. Por eso el mejor lugar es ahí, a los pies de Jesucristo. Por eso el mejor lugar es donde sabemos que la presencia de Dios está. Derramar el corazón, animarnos a sacar todo lo que tenemos. Poder decirle, Señor, estoy cansado. Algunos tal vez piensan que uno no se cansa así, a veces uno se cansa. Poder decirle de corazón, Señor, tengo estas luchas, tengo estas pruebas. A veces me desanimo, a veces me vengo triste. Presentarnos delante de Dios y derramar el corazón. Amén. Fue a los pies de Jesús que María permanecía escuchando las enseñanzas de Jesús, mientras que Marta, ¿qué estaba haciendo? Ocupada, preocupada, decía un texto que leí, preocupada, ¿no? Ahí está, ¿qué hacer? María estaba a los pies de Jesucristo y Marta estaba preocupada. Y le dijo, Señor, ¿no le decís algo? Hasta se atrevió a decirle, le quería mandar a Jesús, decile algo, mirá, no se está moviendo. Y le dijo, ella está en el mejor lugar, escuchando. Hay un momento para preocuparse, pero hay otro momento de estar a los pies de Jesús. Y es el mejor lugar. Fue a los pies de Jesús que a Juan le dijeron, encárgate de mi mamá. Jesús hasta tuvo ese detalle. Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Y desde ese día, dice, María fue cuidada por Juan, estuvo en la casa de Juan. Pero fue a los pies de Jesús, donde todos se fueron. ¿Y quiénes permanecieron? Las mujeres y Juan. A los pies de Jesucristo, ahí en la cruz. Ahí es donde nosotros también recibimos pedidos de parte de Dios. A veces que queremos y decimos, yo quiero que Dios me use. Pero ¿cuándo Dios te va a poder encomendar algo si nunca estás a los pies? Si nunca estás en ese lugar estrecho que Él pueda soltar la voz, su voz, y decirte, porque ¿saben qué? Jesús no grita, Él habla, pero para eso uno tiene que estar cerca, a sus pies. Y cuando yo estoy a sus pies puedo escucharle y puedo entender que Él me dice, Emanuel, quiero que hagas esto. Gladys, quiero que hagas esto. Andá y visitá a esta persona. Lautaro, que no me mire. Andá y hacé esto para mi gloria. Pero hay que estar a los pies de Jesucristo. Podemos tener los buenos deseos de que Dios me use, y está bueno,
Pero si yo quiero escuchar con claridad qué es lo que Dios quiere que yo haga, tengo que estar a los pies de Jesucristo. Y fue a los pies de Jesucristo que esta mujer escuchó las palabras más movilizadoras que cualquier persona puede escuchar. Tus pecados te son perdonados. Andate tranquila, andate en paz. Yo no te juzgo. Qué tremendo, hermano. Cuando nosotros en la presencia de Dios podemos entender y escuchar con claridad, Jesús me perdonó. Qué tremendo, hermano. ¿No le dan ganas de alabar, de bendecir el nombre del Señor? Amén. Qué importante es experimentar la voz de Dios diciéndonos, yo te perdono. Y con el perdón viene la sanidad. Y con el perdón viene la liberación. Amén. Y con el perdón viene la restauración de la vida. Ese nuevo comienzo que arranca, ese río de agua de vida que comienza a surgir. Pero es a los pies de Jesucristo. Es a los pies de Jesucristo. Por eso, hermano, este es el mejor lugar y es el mejor tiempo invertido de su vida. No le escuche la predicación al diablo, vas a perder el tiempo, te lavan la cabeza, no vale la pena, después te vas con hambre. Algunos ya a mitad de culto están pensando, ¿qué comemos hoy? Fideo con albóndiga, no, pollo, asado. Y están pensando, preocupados. Este es el mejor tiempo de inversión. Amén. A los pies de Jesucristo. ¿Y sabe qué, hermanos? Hoy muchos buscan en lugares errados. Corren a lugares de religiosidad, corren detrás de talleres, de profetas y de eventos. Y a veces corremos detrás del evento, hacer. Lo mejor es estar a los pies de Jesucristo. Lo mejor que podemos hacer es venir a los pies de Jesucristo, porque ahí es donde nuestras vidas son transformadas por el poder de Dios. Cuando yo estoy ahí en la presencia de Dios, Dios me habla, hermano, mi corazón se derrite, porque cuando nosotros estamos a los pies de Jesús y escuchamos su voz, nuestra vida es transformada. ¿Sabe por qué hoy cuesta tanto, entre comillas, en cuestiones de iglesia? Porque corremos detrás de eventos y detrás de querer hacer, pero no pasamos tiempo a los pies de Jesucristo. Pero cuando estamos ahí en la presencia de Dios, nuestra vida es cambiada. Amén. Nuestra vida es transformada por el poder de Dios. Y lo tercero que Dios me hablaba al corazón con respecto a esto de cómo se acercó a esta mujer se acercó con acciones de amor a la presencia de Dios. Primero, rompió los protocolos, los dejó de lado, no le importó que dijeran esta tiene mala fama, que hablaban mal de ella, no le importó nada. Ella dijo, ahí está Jesucristo, yo voy a ir ahí. Y derramó el corazón. Aprovechó la oportunidad. Derramó el corazón delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué me enseña este texto? Que el religioso, por más que lo invitó a Jesucristo, no estuvo dispuesto a cumplir con ese buen protocolo de ese tiempo. Saben que en ese tiempo justamente había una costumbre, por eso le digo que era una especie como de protocolo. Cuando usted llegaba a una casa, se le lavaba los pies. ¿Por qué? Porque recuerda que en ese tiempo no se usaban zapatos cerrados, se usaban sandalias. Y el territorio de Israel es polvoriento. Entonces, ¿qué se hacía entre los deditos? Barrito. Y cuanto más caminara, más sucios estaban los pies. Y así, hermano, no estoy inventando. Entonces, ¿qué hacían? Se le lavaban los pies. Era un gesto de gentileza, de hospitalidad y de respeto justamente a las personas que uno invitaba a la casa. Entonces, dice que la gente de clase media siempre tenía podríamos decir, como una palangana, le decimos nosotros, o un lugar, un recipiente donde la persona que llegara y era invitada se pudiera lavar los pies. Ahora, las personas que tenían una posición más elevada, que tenían plata, podríamos decir,
tenían sirvientes en su casa y había un sirviente especial, podríamos decir, que era el que se encargaba de hacer ese trabajo. Ahora, el religioso, y ellos consideraban que no lo iban a hacer porque era un trabajo servil, era como demasiado, es demasiado bajo para mí, ¿no? El tocarle los pies a alguien. Y lo que me enseña la palabra, que este religioso le interesaba que Jesús viniera a su casa, pero no le interesaba de corazón, porque no hizo nada de lo que era parte de ese protocolo. Primero, no le lavó los pies, no estuvo dispuesto a lavarle los pies, ni siquiera le presentó un lugar donde se pudiera lavar. La palabra no nos dice que Jesús entró y se lavó los pies, los discípulos se lavaron los pies. La palabra no nos dice esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera le presentó ese lugar o ese recipiente para que se pudiera lavar los pies. Y acá es donde yo puedo ver con claridad cómo los religiosos quieren a Jesús, pero así como no tan personal. Lo conocen, lo quieren, entre comillas, podríamos decir, como se usa ahora, tienen buena onda con Jesús, pero no están dispuestos al servicio, no están dispuestos a entrar en ese lugar de intimidad, cosa que esta mujer sí hizo. Por eso, después que el Señor escuchó los pensamientos del religioso, la palabra dice así: el Señor le cuenta una historia de dos personas que le debían mucho a otra y le lleva a la reflexión más sencilla: ¿quién va a amar más? Y aquel al que se le perdonó más. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿Están despiertos? Sí. Entonces, en el versículo 44 dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Esta mujer hizo lo que este religioso no estuvo dispuesto a hacer. Por eso nosotros podemos notar que cuando alguien se acerca a Jesucristo de corazón, hace lo correcto delante de Dios. Y tal vez ni siquiera conoce un poco el protocolo que se debe de realizar, pero entiende desde el corazón que hay una especie de respeto santo por las cosas santas. Por eso nosotros también tenemos que acercarnos al Señor con ese mismo respeto, entendiendo de que si nosotros estamos acá, lo que Dios espera es que justamente nos acerquemos con un corazón dispuesto, que cuando escuchamos la palabra la podamos recibir, que cuando escuchamos las alabanzas nos podamos gozar, podamos alegrarnos, que no nos tengan que estar insistiendo: levante la mano, haga esto, pegue un salto, ¿no? Y a veces, como la alabanza tiene que estar dando como una manija, la verdad es que cuando yo tengo mi corazón rendido, hago cosas, digamos, que salen del corazón y que son agradables delante de Dios. Esta mujer lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Yo no voy a decirle a usted: mire hermano, lo mejor que puedo hacer es largarse a llorar y llore todo el culto. Porque yo puedo llorar todo el culto. De hecho, yo he visto gente que va a la iglesia, que llora a mares, pero que después sigue siendo la misma persona desagradable de siempre. Y eso no sirve. No sirve. Ahora, cuando yo lo hago de corazón, es agradable delante de Dios. Es totalmente agradable delante de Dios. Yo no puedo juzgar eso, pero sí Dios lo ve. Y luego, fíjese que dice: tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Y saben que justamente el lavado de pies era parte del protocolo, como también era parte del protocolo que cuando alguien llegara, se le besara, se le diera un recibimiento con un beso. Nosotros, más o menos, fíjense que esto es algo que ha pasado las generaciones, el tiempo, y es algo que nosotros a veces seguimos sosteniendo. Yo no sé usted, pero cuando nosotros recibimos a alguien, siempre lo recibimos con un beso. Cuando nosotros llegamos, ¿qué hacemos? Nos saludamos, hoy medio con distancia, pero después también, si podemos y estamos seguros y confiamos en el Señor, nos saludamos. Tenemos un gesto agradable. ¿Y qué es agradable? Ahora,
Esto del beso terminó siendo una característica fundamental en la iglesia de Jesucristo. Fíjense por eso también cómo este tema de la pandemia es como que quiso meterse dentro de cosas que nosotros como iglesia tenemos que mantener, porque es algo agradable delante de Dios. Nadie le va a obligar a nada, pero la realidad es que es algo agradable. ¿Por qué? Porque no significa solo un gesto de protocolo, sino que significa que es algo característico de la iglesia. Fíjese lo que dice Primera de Corintios. Yo voy a pedir que alguien busque Primera de Corintios 16:20. Otro que busque Romanos 16:16. Y otro que busque Primera de Pedro 5:14. 3 pasajes. Yo tengo el primero. Listo. Primera de Corintios 16:20. Reciban saludos de todos los hermanos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Un beso santo. No era cualquier saludito. Era un beso santo. ¿Qué dice Romanos 16:16? Salúdense entre ustedes con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían su saludo. También habla de, esa es otra versión, pero habla también, los 3 pasajes hablan de un beso santo. Y Primera de Pedro 5:14. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Amén. Fíjense que acá está hablando que tenía que ser un beso, no como, no a veces, ya me río, porque se le están ocurriendo cosas, ¿no? Porque a veces uno saluda así como que te beso, pero no tengo mucha ganas, ¿no? Como que uno no es el ideal dentro de la iglesia de Jesucristo. Si va a dar un beso, hermano, que sea agradable delante de Dios, con amor. Con amor tiene que ser el beso. No como, hoy no tengo ganas de tocarlo, ¿no? Un beso santo. Lo que Dios busca es una actitud que tiene que permanecer dentro de la iglesia. Y fíjense que el pasaje, este último pasaje, habla de el amor el saludo de paz, que tiene que ver, fíjense lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 20. Este es parte de la parábola del hijo pródigo, que dice el 15:20. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Por eso, para los cristianos, el beso significaba reconciliación con el Padre. Es una forma de identificarnos. Vuelvo a repetir, usted lo puede hacer afuera y lo puede hacer con quien sea, pero nosotros acá tenemos que entender que el beso santo era identificarnos en que hemos tenido paz con Dios, hemos sido perdonados, como el hijo pródigo volvió a la casa del Padre. Nosotros el día que aceptamos a Jesucristo, volvimos a la casa de nuestro Padre Celestial y estamos en estrecha relación con Él. Y hay paz entre nosotros, entre Dios y yo, hay paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó justamente el precio de esa paz. Entonces el beso santo tiene que ver con esto, con esta característica de que hemos sido perdonados, de que somos familia de la fe, de que tiene que ser algo con una actitud agradable delante de la presencia de Dios. En realidad, el ósculo santo que nosotros encontramos era justamente el beso de paz, que tiene que ver con entender que hemos sido reconciliados por el Señor. Y esta mujer no solamente besó los pies de Jesús, que era parte de ese protocolo de ese tiempo, sino que también la palabra dice lo siguiente: tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Me gusta esto porque esta versión, porque nos habla de que ella se presentó no con las manos vacías, sino que se presentó delante de Jesús con un perfume. Y saben que este perfume
dice, ¿cómo es conocido la frase? Con un Perfume de alabastro. de alabastro. Alabastro era un recipiente, era una especie de frasquito marmolado, era tallado en una piedra y era tan delicado y era costoso en sí el recipiente como era costoso el perfume. Para ese tiempo, para los tiempos bíblicos, tener un perfume era solamente para privilegiados y quizás para algunos era el único perfume que iban a tener en toda su vida, porque así de caro era el poder poseer un perfume. Ahora, la palabra que nos enseña, Jesús le reprochó al religioso de que él no lo recibió, no le lavó los pies, no le dio un beso de bienvenida, cosa que la mujer sí hizo, y dice, tampoco ungiste mi cabeza con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva en ese tiempo también actuaba como una especie de perfume y de ungüento que traía como, vieron que hoy se usa el tema de los óleos, ¿no? Que dicen, ponete un poquito acá y te relaja, ¿no? Como esos óleos que son, que tienen menta, tienen eucalipto, alcanfor, tienen diferentes proporciones de ingredientes que en algunos casos produce un aroma que es agradable y que relaja. En ese tiempo no había todo eso, estaba el aceite de oliva. De hecho, el aceite de oliva puro que ha sido producido hace poco tiene un aroma sumamente agradable. Yo no sé si alguna vez usted olió algo recién como machacado, pero es muy agradable, es muy suave. Y dice que eso era lo que le ungían la cabeza, como dándole la bienvenida y como recibiendo, poniéndole algo como perfumado. Pero este hombre no hizo este religioso que le interesó por un momento que Jesús viniera a su vida, no tuvo esta actitud, pero esta mujer sí lo hizo. Y fíjense que ella, dice la palabra, llevó un hermoso frasco de alabastro, lleno de un costoso perfume, y lo derramó. El otro texto que habla de la otra mujer dice que quebró el frasco. No es la misma mujer, vuelvo a repetir, pero en aquel tiempo tal vez ese contenedor, para poder disfrutar de lo que tenía dentro, se terminaba como rompiendo. Entonces acá nosotros vemos como esta mujer cumplió en definitiva, sin querer, queriendo, cumplió con ese protocolo de buena costumbre. Y fue totalmente agradable delante de la presencia de Dios. Por eso, más allá justamente de los protocolos establecidos de aquel tiempo, de este tiempo, lo importante es que nosotros nos acerquemos a Jesús y que todo lo que hagamos sea de corazón para que sea agradable delante de Dios. Y a veces, sin darnos cuenta, hacemos cosas que son parte del protocolo, que tal vez no las sabemos, no las conocíamos, pero termina siendo sumamente importante. ¿Por qué? Porque así como Jesús rescató la actitud de esta mujer y puso en relevancia todo lo que ella hizo, un día el Señor va a decir, hiciste todo lo que era agradable para mí y yo lo quiero contar. Y Él quiere contar que todo lo que nosotros hacemos para Él ha sido agradable delante de su presencia. Por eso, hermano, este es tiempo de acercarnos a Jesús. Este es tiempo de acercarnos, no importa la historia que hayamos tenido, no importa cómo nos encontremos, lo importante justamente es que nosotros estemos a los pies de Jesucristo, que es el mejor lugar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si te busco